buenos resultados, no importa si es el gol al minuto 1, no importa si es el minuto de agregado, llevas 3 puntos de visitante, lo hiciste de local, yo creo que me parece más que merecedor decir que estén felices, hasta ahí. Ni adelantarnos, ni estar tampoco pensando que se ha hecho mejor que el torneo anterior, para nada, no, esta es la realidad, deja que avance y se madure el torneo para decir otra cuestión. Ahorita que disfruten que su equipo está ganando. De hecho, empezó el torneo como terminó el anterior, con una buena sensación, con un buen fútbol. Guadalajara ganó ayer, creo yo que merecidamente, ya discutiremos ese punto, pero por lo pronto sí, estar felices, disfrutar el momento, que es algo que reviste mucha sabiduría de vida, disfrutar el momento, porque quién sabe qué va a pasar el fin de semana. ¿De acuerdo? Para ti, Adri, ¿la afición de Guadalajara debe? Mantener la calma. A ver, coincido mucho con Desiree, más con una afición que ha sufrido muchos torneos, esos altibajos del rebaño sagrado, pero apenas vamos en la jornada 2. Evidentemente, conforme se vaya madurando este clausura 2026, veremos otra versión, pero hoy me agrada que ya ves un partido de las Chivas y te gusta verlo, porque ayer, más allá de que iba 0-0 los primeros 45 minutos, era agradable ver el funcionamiento, la idea de juego que está impregnando Gabriel Milito, el que haya depurado algunas figuras o algunas jugadores que tal vez ya no tenían cabida en este proyecto, hoy se nota en el terreno de juego. Entonces creo que hay que mantener la calma porque la prueba importante va a venir en febrero. Del 14 al 28 de febrero enfrentas al América, enfrentas al Toluca y a Cruz Azul. Si pasa ahí esta misma versión, entonces sí, creo que ya podríamos pensar en que Chivas está peleando duro por este título. Claro, viene una parte complicada, donde habrá pruebas más fuertes. Pero por lo pronto coincido, una propuesta agradable, un fútbol proponedor, dinámico, intenso, una propuesta ofensiva, me parece, Héctor. Buenas tardes. ¿Y la afición de Chivas debe? Debe estar contenta, Beto. Feliz, contenta. ¿Ya eres chivermano, Héctor? No, pero mira, Todo lo contrario. Debe estar como nosotros, ahorita tú y yo, bendito entre las mujeres, los dos. Gracias. Qué buen cartel, caray. Un cartelazo porque equidad de género, dos damas, dos caballeros. Entonces, el Guadalajara contento porque no ha recibido gol en el torneo. Esa es una parte importantísima, que tu defensa sea sólida, que el portero no tenga tanta chamba, no ha sido figura el tal Arrangel, no ha tenido trabajo, quiere decir que lo han resuelto bien sus compañeros de medio campo y de la zona defensiva. El equipo hacia adelante produce oportunidades de gol, no las concreta todas, pero produce. La última la produjo en el minuto 93, entonces quiere decir que el equipo está atento todo el partido y encontrar el espacio para hacer un gol en cualquier minuto. Valen lo mismo los goles, al principio o al final. Y además un partido que parecía condenado al empate, porque los dos lo plantearon bien, al final consigues, como haya sido, pero 3 puntos, Beto. Y amaneces hoy y vas a amanecer mañana de líder general de la competencia. Exacto. Y llevas 9 de los últimos 10 partidos ganados. Claro. En la liga, 9 de los últimos 10 ganados, 7 del torneo pasado, en los últimos 8. Solo han perdido con Querétaro en los últimos 10 partidos. Sí, excelente, qué buen dato, qué buen dato. Yo creo que la concentración total del Guadalajara durante los más de 90 95 minutos, que 95 fueron minutos, contrasta con la desconcentración del equipo de Bravos de Juárez al final del partido. Yo creo que la afición debe estar ilusionada, debe ilusionarse, porque la ilusión siempre está, entiendo que el aficionado siempre está ilusionado, pero ahora hay bases sólidas para ilusionarse con más razón. Pero ilusión para llegar a qué, Beto. Pues para llegar lo más lejos posible, ¿Qué, no a ser campeón, yo creo, Eso es lo que te digo. porque no tiene un plantel. Por eso digo que estén contentos ahorita, Sí. porque yo no creo que vayan a ser campeones. Pero te ilusiona ya ver a un Chivas que Sí. te gusta verlo, es Sí, lo que yo sí. digo. Y No sabe- es un sabe que Chivas juega, aburrido. hay proyecto. Exacto, hay proyecto. Ahora sí hay cosas interesantes ahorita. Yo creo que no fue tan brillante como el primer partido No contra fue. Pachuca, no alcanzó Pero esa es visitante, brillantez. Beto, es visitante. Iba de visitante, pero tuvo otra vez la propuesta ofensiva, otra vez el dominio en gran parte del juego. Sí. En el segundo tiempo yo creo que acaba siendo también más dominador, por eso creo que sí merece ganar el partido. Y lo termina ganando con ese gol de Padilla. Así que mientras vemos las imágenes del partido, se le anula un gol, por cierto, en el primer tiempo al Guadalajara, por fuera de lugar, no por un penal que
Muy que era estricto, ¿no? dudoso, muy estricto, sí, correcto. Sobre todo decías, Beto, que, a ver, la comparativa con Pachuca, ¿no? A este partido de visitante con Juárez, la posibilidad que hacen sus transiciones ofensivas, como en esta jugada. Minuto 3 3, toques y estás eliminando a 5 jugadores de Juárez y estás pisando el área. Entonces eso te habla de que tiene una identidad bien estructurada a la hora de ofender y defender también, todos en bloque. Esta es la jugada que decíamos más polémicamente, porque no es penal, a mi No, y toca criterio. la pelota, no toca es la penal, pelota. pero todo eso es extra, porque Fuera de evidentemente lugar. con este semiautomático del fuera del lugar, ya se dice y examina que la hormiga está adelantado por esa rodilla derecha. Después, esos intentos, ahí muy bien Muchas jurado con esa opciones por intervención. todos lados, mira. Pero en conclusión es que Juárez hace muy buen partido ahí está el en gol. media cancha. Ese es el gol, ¿no? Una peinada extraordinaria al minuto 90 y tantos, que te da a entender que siempre estás atento a cualquier oportunidad. Y Juárez, pues desperdicia porque había hecho muy bien un partido en medio campo para estabilizar a Chivas, que es muy ofensivo, pero evidentemente Pedro Caixinha es un viejo lobo de mar. Sí. Sacarle esos 3 Tácticamente puntos fue bueno. es una ventaja muy buena para Chivas. Claro, se quedan pasmados los defensas de Juárez, error garrafal, no estar atentos, conectados a esa acción de último minuto en el partido. Yael Padilla, con estos datos importantes, el gol para el triunfo del Guadalajara, es el gol para ganar más tardío que anota Guadalajara desde el 5 de noviembre de 2023. Y vamos a escuchar a Gabriel Milito, el técnico argentino del Guadalajara. Bueno, muy importante empezar ganando. Tenemos la experiencia del año pasado donde nos costó más. Obviamente que esto recién empieza y esto es partido a partido. Los partidos, los desarrollos muchas veces pueden ser favorables, a veces pueden enredarse un poco más y ser más disputados. Y cuando uno no puede establecer esa diferencia que buscamos, bueno, hay que jugar el partido como hoy, con mucha entrega, con mucha garra. Creo que aquella experiencia o aquel comienzo del torneo anterior, de alguna manera, no sirvió para saber que el comienzo tiene mucho valor. En realidad, todo el campeonato tendrá mucho valor para nosotros si queremos ser protagonistas, si queremos pelear por lo que soñamos. Y bueno, y cada partido será una final. Cada vez que el equipo salga a jugar tendrá que demostrar lo que viene demostrando. Y aparte de lo que decía Adri, de los partidos fuertes que vendrán en febrero, también está la asignatura y el compromiso y la preocupación de lo que va a pasar en la liguilla, porque la mayoría de los equipos va a jugar con muchos extranjeros y el Guadalajara se puede quedar sin varios titulares, entre ellos Rangel, por ejemplo, el portero, Alvarado puede estar en la selección mexicana, Mier puede estar en la selección mexicana, Armando González también, o sea que no está nada fácil para el Guadalajara, pero por lo pronto creo que coincidimos en que el arranque es muy bueno, es muy prometedor del equipo de las Chivas. Sí, porque no es solamente llegar embalado a las últimas jornadas, sino que saber que las primeras jornadas sumes de 3, te da una posibilidad de llegar más con holgura a las últimas jornadas y consolidar un grupo con ausencias como seleccionados nacionales. Entonces, está bueno el panorama. Quiero ver cómo se desarrolla la jornada 3, 4 de cara también a lo más adelante en febrero para equipos con mayor, pues digamos, plantel que te pueden hacer cara a la hora de defender y atacar. Quiero ver el comportamiento de Chivas a la hora de defender cuando lo someten, cuando tienen espacios reducidos. Recordemos esta polémica que hubo en redes sociales con el joven analista que le preguntó a Milito en la rueda de prensa a Carlos Cabrera, que le decía, ¿has detectado jugadores donde el espacio reducido se les complica? ¿Tienes el jugador, el perfil ideal en Chivas? Y creo que la respuesta está en el partido de Juárez. El partido de Juárez se desarrolló en la media cancha y los espacios reducidos tuvo ventaja mayor Chivas porque los dominó y luego siguió proponiendo. Esa parte es ideal a lo que viene contra el América, contra Cruz Azul, contra equipos como Toluca más adelante, en el cual te puedes dar cuenta que Chivas está hecho para poder competir en este campeonato. Bueno, pero también ayer creo que la prueba fue complicada, porque como bien lo decía Desiree, enfrentarte a un técnico como Pedro Caixinha, que ya sabe lo que es dirigir en el fútbol mexicano, que incluso dirigió equipos grandes en el fútbol mexicano, yo creo que también tácticamente fue un partido muy bien planteado por Pedro Caixinha y por eso estuvo tan cerrado, por eso costó mucho romper esos paralelos
paralelos, esas líneas para el equipo de las Chivas. Yo coincido mucho con lo que dice Desiree, pero también noto a un grupo que hoy tiene conexión, que tiene comunicación en la cancha y sobre todo que el proyecto ya tiene competencia interna, porque ya tienes más opciones en el banquillo. Y tiene definición, Adri. Exacto. Hay una forma de jugar claramente establecida. Claro, y en el ataque me parece que hoy ya tienes varias opciones que te suman. Ya no solo es la hormiga, ya no es el campeón de gol individual, ya tienes a Sepúlveda, regresó Ricardo Marín y lo noto un jugador mucho más maduro. Le funcionó mucho ese préstamo con el Puebla porque hoy lo vemos más revolucionado, más cooperativo y eso también suma mucho en el proyecto porque tienes competencia interna y volteas a la banca y hoy tienes elementos en la banca que te pueden cambiar en la cancha. Si me permiten agregar algo que dices muy interesante y que lo he aprendido estos últimos días, el hecho de que hay suplentes que ya no solamente están esperando la oportunidad, son cerradores de partidos. Veíamos el sabías que no de Yael Padilla. Al minuto 90 y tantos te cierra un partido que te da 3 puntos. Lo hizo históricamente contra Cruz Azul, ahí lo veíamos en la estadística, que también lo hace el minuto agregado. Te habla de que no son suplentes porque tienen pocos minutos, son cerradores de partido. Y esa mentalidad, Milito les ha dicho, hay que cambiar esa mentalidad. Por eso la limpia de este roster, la gente que no le gusta ser suplente y es válido, pero no necesita este equipo la suplencia para estarse quejando y hacer caritas, sino para cerrar partidos y ganar 3 puntos y después ganar partidos de llave directa como semifinales y finales. Sí, lo dijo Milito, ¿no? De Sí. que hay jugadores se van porque no les gusta ser suplentes. Está bien, tienes razón, pueden irse a otro equipo, ¿no? Pero también Milito no dejó salir a Yael, que lo quería Toluca, lo quería Cruz Azul también. Yael Padilla tiene mercado, a pesar de que no es titular en Chivas, tiene mercado, pudo haber ido a otro equipo y decidió él que no se fueran, que quedaran tanto Camberos como él, que quedaran en el equipo, porque justamente quiere usarlos de revulsivos cuando el rival está más cansado, que fue lo que ocurrió con la defensa, que ya no llegó a tiempo la defensa, porque ya él es una bala por las bandas, Camberos también es rápido. muy ligeros. Entonces son ligeros. Ahora, él está jugando sin el Oso González, ojo, el torneo pasado el Oso González jugó todos los partidos. Era titular. El cierre, después del América, ya no pudo sacar al Oso. No le gusta tanto un jugador que solo recupere pelotas, a él le gusta jugadores que tengan buen pie, que salgan jugando la pelota. Omar Gobea es así, este chico Gutiérrez que ha caído, Qué bien lo hace, de pie en el de equipo. Chicago. Y tienen más dinámica, Beto. Y el Cotorro también anda muy bien. Sí, pero Eric Gutiérrez era más lento, más cansino, más cadencioso. trotón. Sí. Y este chico es más rápido, llega más al área. Totalmente. Ve con qué facilidad llegan al área, Beto. Sí, ¿cómo no? Con qué rapidez llega la pelota a Richie Ledesma por la derecha, llega por el lado izquierdo Brian González. Hasta Dani Aguirre, que es te llega central, Dani Aguirre sí. de atrás, un Metió un central. gol Sí, el fin de sale semana. siempre un central, cuando atacan sale un central, fíjate, sale Romo, sale Dani, sale Castillo menos, Castillo se queda más en el equipo. Tiene muchas variables el Guadalajara hoy como para que sea impredecible para el rival. Correcto, y no sé por qué dije Mier cuando me refiero a Romo, no sé por qué confundo esos apellidos. Romo, que es Irán un jugador- Mier estuvo ahí en Chivas. Irán estuvo Mier, alguna un vez, central, estuvo en Monterrey, claro, Mier. pero Seguramente Romo- pensaste en el sí. directivo que ha armado este plantel. Sí, Pensé ¿Sabes? también, no sé Es en qué justo, pensé. justo este Ya se me va la directivo onda, tan- querida. No, es que Pero lo traes ahí porque, puede ser. porque Mier Que es también tiene Javier que ver Mier. con esta construcción de este plantel, ¿verdad? No, Que lo está total, haciendo, lo totalmente. está haciendo muy bien. Yo veo un equipo que sabe a lo que juega, pero la pregunta sería si creen ustedes que va a mantener este nivel para colocarse entre los grandes del torneo. Es que es muy pronto, creo yo, para decirlo, aunque Yo lo veo difícil, en Adri. palabras de Gabriel Milito dice, hay que demostrar para qué estamos hechos, ¿no? Y también creo que la idea que trae el técnico, y si es que lo puede compartir con el resto del grupo, que es partido a partido, jornada tras jornada, porque también sabemos lo que se avecina en la liguilla, si mantienes a ese equipo aterrizado en una idea de juego, aterrizado en una realidad así de cada semana y de cada rival, tener un respeto, creo que Chivas puede dar buenas sensaciones a lo largo del clausura. Sin embargo, vamos en la jornada 2 y yo insisto, la prueba más importante va a estar en el mes de febrero con equipos que te van a exigir mucho más cosas dentro de la cancha. Así es que si en febrero pasas esa prueba de Toluca, Cruz Azul y América, Chivas está para grandes cosas este torneo. El ejemplo claro es, ¿se acuerdan de Diego Campillo? Que era Sí, claro. muy versátil, Sí. lateral, Ya estuvo y en la luego banca después ayer. central, y luego de medio campo. Bueno, te da a entender que parecía que si lo quitabas de la ecuación, se iba a caer Chivas. Y no Pero se no, cayó. se sostiene por la estructura de cómo ataca y defiende. Para mí creo que puede ser relevante que Chivas se mantenga en el tiempo porque tiene esa idea de poder masticar correctamente los conceptos y ponerlos en la cancha. Entonces, para mí, yo le veo muy buenos ojos. No soy Chiva,
Simplemente me encanta el fútbol, de cómo se ve la manera de que lo puedan integrar en la cancha y el equipo se ve sólido. Claro, Es yo que veo... tal vez Chivas nos dejó, ¿no?, esa sensación en la liguilla anterior, porque todo el mundo esperábamos que avanzaran a semifinales. Sí. Entonces, esas son las Chivas que nosotros venimos viendo o Tuvo todo esperando para desde avanzar, el cierre ¿no? del año anterior. Sí. Tuvo un penalti definitivo para avanzar, lo falló Chicharito. Pero yo no soy Chiva tampoco, pero voy a decir hoy algo que a lo mejor me trago mis palabras al caray. final del No, torneo. que lo graben, por favor. Grábenlo hoy, pero Chivas va a hacer más puntos que el América. ¿Que el América? Que el América. América, eso está fuerte. Chivas va a hacer más puntos que el América. Pero el plantel del América es muy superior al del Guadalajara. Chivas va a hacer más puntos que el Fíjate, América. bueno, vamos a ver, ahí queda Puedo tragar eso. mis palabras, pero puede que no, ¿eh? Yo veo difícil que se mantenga, por el plantel, sin dejar de reconocer que está jugando muy bien y que es muy... El rebaño sagrado acaba de prender fuego a todo el fútbol mexicano con un arranque que nadie, absolutamente nadie veía venir después de tantos años de decepciones, promesas incumplidas y fracasos estrepitosos que dejaron a la afición rojiblanca con el alma destrozada y las esperanzas por los suelos. Pero ahora resulta que Chivas despertó de su letargo con 2 victorias consecutivas que tienen a medio mundo. Hablando de que este puede ser finalmente el torneo de la reivindicación, mientras la otra mitad sigue escéptica porque ya vimos esta película demasiadas veces y siempre termina con el mismo final decepcionante. Y es que cuando un equipo con la historia y el peso institucional del Guadalajara empieza bien un torneo, inmediatamente aparecen los profetas del optimismo desmedido, que juran y perjuran que ahora sí llegó la hora de competirle de tú a tú a los gigantes económicos que han dominado el fútbol mexicano durante años, mientras que los más cautelosos prefieren esperar a que pasen al menos 5 o 6 jornadas antes de comprar boleto para el tren del hype que siempre termina descarrilándose a mitad. Camino. Pero lo que realmente está encendiendo la conversación no es solamente el rendimiento dentro de la cancha con esa portería que todavía no conoce lo que es recibir un gol, sino todo el movimiento que se está generando alrededor del plantel con jugadores que están siendo convocados masivamente a la selección mexicana, con figuras que están bajando su nivel y generando dudas sobre si merecen seguir siendo titulares indiscutibles, con delanteros que están peleándose el liderato de goleo contra media liga y con operaciones de mercado que están a punto de cerrarse para mandar fuera a elementos que ya no tienen cabida en los planes de Gabriel Milito, pero que representan una carga salarial que alguien tiene que absorber de una vez por todas. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el arranque perfecto que está teniendo Chivas en este clausura 2026. Porque después de tantos semestres de mediocridad y resultados irregulares que dejaban a la afición rojiblanca con ganas de arrancarse los pelos de la desesperación, el Guadalajara salió con todo en las primeras 2 jornadas para sumar 6 puntos de 6 posibles y mantenerse como el único equipo del torneo que todavía no ha recibido un solo gol en su portería. Las victorias ante Pachuca y Juárez no fueron producto de la casualidad ni de la buena suerte que a veces acompaña en los arranques de torneo, sino el resultado de un trabajo colectivo impecable que tiene a Gabriel Milito convencido de que su equipo finalmente entendió lo que significa defender con orden. Concentración y compromiso total desde el primer minuto hasta el último suspiro del árbitro. Y no es que el rebaño sagrado se haya convertido en un equipo defensivo que se dedica a cerrar espacios y esperar el contragolpe como última opción. Porque lo cierto es que Chivas ha mantenido su vocación ofensiva intacta, generando múltiples ocasiones de peligro en ambos encuentros y mostrando un estilo dominante que invita al optimismo, aunque todavía falta mejorar bastante en la contundencia frente al arco rival. Raúl Rangel está viviendo el mejor momento de su carrera como profesional, porque no solamente ha respondido con seguridad y firmeza cada vez que lo han buscado, sino que además se está ganando a pulso la consideración como titular de la selección mexicana. Rumbo al Mundial 2026, gracias a actuaciones épicas como la tajada que sacó ante Juárez y que pudo haber cambiado completamente el rumbo del partido si la pelota hubiera entrado. La solidez defensiva del Guadalajara no es mérito exclusivo de Rangel ni de la línea de 4 que viene cumpliendo de manera sobresaliente, sino que según palabras del propio Milito, es un esfuerzo colectivo
donde todos los jugadores están comprometidos con la causa de defender el arco como si les fuera la vida en ello. Y esa mentalidad de bloque compacto es exactamente lo que había estado faltando en torneos anteriores donde el equipo parecía un queso. Gruyère lleno de huecos por todos lados. El miércoles, los resultados de otras jornadas provocaron que Chivas cayera del primer lugar al segundo en la tabla general, porque Toluca aprovechó su mejor diferencia de goles anotados para superarlos en el criterio de desempate, a pesar de que ambos equipos tienen 6 puntos y la misma diferencia, de +3. Pero esto no debería generar ninguna preocupación en el entorno rojiblanco, porque apenas estamos comenzando el torneo y lo importante no es ser líder en la jornada 2, sino estar ahí arriba cuando llegue la liguilla. El próximo sábado Chivas recibirá al Querétaro en el estadio Akron, un rival que no ha podido ganar en el Clausura 2026 después de empatar ante Pumas y caer en casa frente a Xolos, por lo que el rebaño sagrado parte como amplio favorito para sumar su tercera victoria consecutiva. Y de paso, mantener esa portería imbatida que ya se está convirtiendo en una marca de identidad del equipo. Y aquí viene lo interesante, porque mientras Chivas enfrenta a un rival teóricamente accesible, Toluca tendrá que visitar a Tigres, en lo que promete ser un partidazo de alto voltaje que podría hacerles perder puntos a los Diablos Rojos y permitirle al Guadalajara recuperar el liderato de la clasificación. Yo creo que este arranque del rebaño es genuino y no es simple espejismo de las primeras jornadas, porque se nota un cambio de actitud en los jugadores que ahora defienden con una intensidad que no habíamos visto en mucho tiempo. Y si logran mantener esta solidez defensiva mientras mejoran la contundencia ofensiva que todavía les falta, realmente pueden convertirse en protagonistas serios del torneo. Ahora vamos a hablar sobre las declaraciones polémicas que soltó Ricardo Peláez en ESPN y que terminaron generando un verdadero conflicto con los demás panelistas del programa, porque el exdirector deportivo de Chivas está completamente convencido de que el Guadalajara no solamente va a clasificar directo a la liguilla, sino que además tiene todo para desplazar a uno de los llamados 5 grandes del fútbol mexicano y convertirse en candidato real al título del Clausura 2026. Peláez dejó claro que ve una organización completamente diferente en el rebaño sagrado en todos los sentidos, desde la manera en que están jugando hasta el tipo de banca que tienen ahora, con refuerzos que pueden cambiar partidos, y por eso se atreve a pronosticar que Chivas va a pelearle mano a mano a equipos como América, Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey, instituciones que por su poderío económico han dominado el fútbol mexicano durante varios semestres consecutivos. La visión del exgoleador es que el siguiente paso que tiene que dar el Guadalajara después de asegurar la clasificación directa es meterse dentro de los primeros 4 lugares de la tabla para tener a su favor el empate y la condición de local en la liguilla, aunque él mismo reconoce que van a existir ausencias de jugadores seleccionados que podrían complicar las cosas en ciertos momentos del torneo. Cuando le preguntaron directamente si Chivas está para ser campeón en este torneo, Peláez no se guardó nada y respondió con un rotundo sí, asegurando que el equipo tiene todas las posibilidades de llevarse el título si mantiene el nivel que está mostrando. Y si logra sostener esa inercia ganadora con la que terminó la Apertura 2025 y con la que está arrancando Clausura 2026. Obviamente, estas declaraciones tan optimistas y contundentes generaron reacciones inmediatas de los demás analistas que estaban en el programa, porque no todos comparten esa visión tan favorable del Guadalajara, y hay quienes consideran que apenas llevamos 2 jornadas y que es demasiado prematuro estar hablando de campeonatos y de desplazar a los grandes del fútbol mexicano cuando todavía falta un torneo completo por delante. El conflicto en ESPN fue evidente porque mientras Peláez defendía su postura con argumentos basados en lo que está viendo dentro de la cancha y en los cambios organizacionales del club, otros panelistas le cuestionaban si realmente Chivas tiene la profundidad de plantel necesaria para aguantar un calendario tan apretado que incluye compromisos de liga y de selección que van a dejar al equipo sin varias figuras en momentos clave. Pensando bien, Peláez tiene razones válidas para ser optimista, porque efectivamente Chivas se ve diferente y más sólido que en torneos anteriores.
pero también hay que ser realistas y entender que 2 jornadas no hacen un campeonato y que el verdadero examen del rebaño sagrado llegará cuando enfrente a los equipos grandes del fútbol mexicano y cuando tenga que lidiar con las ausencias de sus seleccionados, porque ahí es donde históricamente se le ha caído el teatrito y donde han quedado expuestas las carencias de un plantel que muchas veces no tiene la profundidad suficiente para competir en todos los frentes. Ya que hablamos sobre las expectativas que están generando los rojiblancos, ahora toca meternos de lleno en el tema de la convocatoria masiva que hizo Javier Aguirre para los partidos de preparación de la selección mexicana, porque el vasco decidió llamar nada más y nada menos que a 8 jugadores del Guadalajara para los duelos contra Panamá y Bolivia que se disputarán a finales de este mes de enero. La lista de convocados rojiblancos incluye a Raúl Rangel, Brian González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González. Todos ellos elementos que están teniendo un gran momento individual y que se han ganado su lugar en la consideración del técnico nacional. Pero lo más llamativo de esta convocatoria son los nombres de Richie Ledesma y Brian Gutiérrez, dos futbolistas méxico-estadounidenses que habrían tomado la decisión definitiva de renunciar a la selección de las barras y las estrellas para defender exclusivamente los colores de la tricolor. Ambos jugadores estarían realizando el famoso one-time switch que permite a los futbolistas con doble nacionalidad cambiar de federación una sola vez en su carrera, y todo apunta a que lo están haciendo con la clara intención de poder jugar el Mundial 2026 con México. Después de haber representado a Estados Unidos en categorías menores o en partidos amistosos que no los inhabilitaban para hacer el cambio. Esta decisión de Ledesma y Gutiérrez es sumamente importante para Chivas, porque consolida la apuesta del club por jugadores formados en México, pero con pasaporte estadounidense, una estrategia que les permite cumplir con la regla de mexicanos en el plantel, mientras aprovechan el talento de futbolistas que tienen doble nacionalidad y que pueden aportar mucho en lo deportivo. Javier Aguirre claramente está viendo con buenos ojos lo que está haciendo el Guadalajara en este arranque de torneo, porque no es casualidad que haya convocado a 8 jugadores del mismo equipo cuando históricamente la selección mexicana tiende a distribuir las convocatorias entre varios clubes para no depender demasiado de una sola institución. Los partidos contra Panamá el 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández y contra Bolivia el 25 de enero en el Estadio Olímpico servirán como preparación rumbo a la Copa del Mundo, aunque hay que tomar en cuenta que como no es fecha FIFA, Aguirre no puede convocar a los futbolistas que están jugando en Europa y por eso está echando mano de los elementos que están brillando en la Liga MX. Para Chivas esta convocatoria masiva es un arma de doble filo, porque por un lado es un reconocimiento al buen momento del equipo y a la calidad individual de sus jugadores. Pero por otro lado representa un dolor de cabeza logístico porque Gabriel Milito se va a quedar sin 8 elementos justo en medio de un calendario apretado donde necesita tener a todo el plantel disponible para seguir sumando puntos. Yo creo que Aguirre está haciendo lo correcto al apostar por jugadores que están en buen momento y que pueden darle variantes tácticas interesantes. Y la decisión de Ledesma y Gutiérrez de cambiar de federación demuestra que tienen ambición de jugar un mundial con México, aunque eso signifique cerrar para siempre la puerta de Estados Unidos. Pero me preocupa que Chivas pueda sufrir un bajón de rendimiento en las jornadas que coincidan con estas fechas de selección, porque perder a 8 jugadores de golpe no es cualquier cosa y puede afectar seriamente la dinámica del equipo. Hablando precisamente del rendimiento individual de los jugadores rojiblancos, es imposible no abordar la situación que está viviendo Roberto Alvarado, porque el Piojo es una de las principales figuras del Guadalajara, pero en este arranque de torneo ha generado muchas dudas y preocupación entre la afición por su bajo nivel en los 2 primeros partidos del Clausura 2026. A pesar de que varios aficionados y analistas han pedido públicamente que Alvarado vaya a la banca hasta que recupere su mejor versión. Gabriel Milito sigue confiando ciegamente en él y según el periodista César Huerta no tiene ninguna duda de que debe seguir siendo titular indiscutible en el 11 del rebaño sagrado. Las redes sociales oficiales de Chivas también se sumaron al respaldo del Piojo cuando le dedicaron un mini homenaje que celebra su trayectoria como futbolista profesional, ¿no? Recordando que el 14 de enero se cumplió el aniversario de su debut en Primera División
allá por el 2017, y aunque su primer partido en la Liga MX no fue con el Guadalajara sino con otro equipo, el club decidió reconocer ese momento especial de su carrera y mandarle un mensaje de apoyo en un momento donde está siendo fuertemente cuestionado. La respuesta de la afición rojiblanca fue mixta, porque por un lado le mostraron su cariño y respaldo reconociendo todo lo que ha hecho por el equipo en los últimos años, pero por otro lado también le exigieron que eleve su nivel porque la competencia interna en Chivas es muy fuerte y consideran que debe jugar quien esté mejor futbolísticamente sin importar jerarquías ni nombres. Lo que está claro es que al interior del vestidor el respaldo hacia Roberto Alvarado es total, empezando por el propio Milito, que lo sigue viendo como una pieza fundamental del sistema táctico y que confía en que pronto va a recuperar esa chispa que lo caracteriza y que lo convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mexicano. Ahora bien, existe la posibilidad de que el Piojo inicie algún partido en la banca durante las próximas jornadas, pero esto no sería un castigo ni una señal de que perdió su lugar como titular, sino simplemente parte de las rotaciones que Milito tendrá que implementar para manejar el calendario tan apretado de la Liga MX y para evitar sobrecargas musculares en jugadores que vienen de jugar prácticamente sin descanso. La calidad de Roberto Alvarado no está en duda para nadie que conozca mínimamente de fútbol, porque todos sabemos que es un jugador con condiciones técnicas sobresalientes y con capacidad para desequilibrar partidos en cualquier momento, pero lo que sí está en tela de juicio es si está en el momento físico y mental adecuado para seguir siendo titular automático cuando hay otros jugadores en el plantel que están peleando por ganarse esa posición. Yo creo que Milito está haciendo bien en respaldar públicamente a Alvarado porque es importante que un jugador de su jerarquía sienta la confianza del técnico. Pero también pienso que en algún momento va a tener que tomar la decisión valiente de mandarlo a la banca si el nivel no mejora, porque en el fútbol moderno no puedes proteger eternamente a las figuras cuando no están rindiendo y cuando tienes alternativas en el plantel que pueden aportar más en ese momento específico. Siguiendo con el tema del rendimiento individual, tenemos que hablar sobre Armando González y su pelea por repetir el campeonato de goleo que conquistó. En Apertura 2025, cuando compartió el título con Paulino del Toluca y Joao Pedro del Atlético San Luis. La Hormiga ya se estrenó con gol en este Clausura 2026 y las expectativas en el entorno rojiblanco son altísimas porque la afición sueña con que pueda repetir la hazaña y además seguir sumando. Argumentos para mantenerse en la pelea por un lugar en la convocatoria del Mundial con la selección mexicana. Sin embargo, la competencia por el liderato de goleo promete ser todavía más intensa que en el torneo pasado, porque además de los dos futbolistas con los que compartió el título y que nuevamente están en la pelea, han aparecido otros nombres que están arrancando el torneo con todo y que se perfilan como rivales durísimos en esta batalla. Paulino ya es uno de los líderes de goleo del Clausura 2026 con 2 anotaciones en apenas 2 jornadas disputadas, demostrando que no fue casualidad su gran torneo anterior y que sigue siendo uno de los delanteros más letales de la Liga MX, mientras que Marcelo Flores también suma 2 tantos después de anotar un doblete en su primer partido con Tigres y mostrarse como una de las grandes apuestas de los felinos para este semestre. A esa lista de goleadores que vienen pisando fuerte se suma Facundo Almada del Mazatlán con 2 anotaciones, además de Elino del Toluca que también está en la pelea, por lo que el panorama para Armando González luce sumamente complicado si quiere volver a llevarse el título de goleo al finalizar el torneo. Pero hay un factor que podría jugar en contra de las aspiraciones de la Hormiga y ese factor tiene que ver con la administración de minutos que Gabriel Milito ha decidido implementar para evitar sobrecargas musculares en un jugador que viene saliendo de una lesión y que necesita ser cuidado para que llegue en óptimas condiciones a la parte decisiva del torneo. Milito lo ha mantenido en cancha poco más de 60 minutos por partido, lo que significa que Armando González tiene menos tiempo que sus rivales directos para intentar anotar goles. Aunque esta estrategia beneficia al jugador al reducir el riesgo de recaídas y también le
permite al técnico refrescar el ataque con distintas variantes que pueden cambiar el rumbo de los partidos. Los próximos compromisos ante Querétaro y Atlético San Luis serán clave para que la Hormiga siga incrementando su cuota goleadora, porque en el papel son rivales accesibles que pueden permitirle anotar 1 o 2 goles que lo mantengan. En la pelea por el liderato de goleo, pensando bien, la administración de minutos que está haciendo Milito con Armando González es lo más sensato, considerando que viene de una lesión y que el objetivo no es quemar al jugador en las primeras jornadas, sino tenerlo fresco y enchufado para cuando llegue la liguilla. Pero al mismo tiempo esto reduce sus posibilidades de repetir como campeón de goleo, porque sus competidores directos están jugando los 90 minutos completos y tienen más oportunidades de anotar. Así que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esta batalla a lo largo del torneo. En ese sentido de movimientos en el plantel, ahora tenemos que meternos de lleno en el tema de Alan Pulido y la opción que se está reactivando para que finalmente salga de Chivas después de tantos meses de estar completamente fuera de los planes de Gabriel Milito. El delantero no entra en las consideraciones del técnico argentino y su sueldo representa una carga importante para las finanzas del club, por lo que la directiva rojiblanca no ha dejado de mover fichas en el mercado para encontrarle una salida que beneficie a todas las partes involucradas en esta operación. Cruz Azul aparece nuevamente como la opción más viable para llevarse a Pulido, porque la máquina atraviesa por una reconfiguración ofensiva después de la salida de Ángel Sepúlveda, que se fue a Chivas, y con la venta de Machus Bogus, que está prácticamente cerrada, por lo que necesitan con urgencia un delantero que venga a cubrir esa posición y que les dé goles en un torneo donde aspiran a pelear por el título. Los celestes tenían como principal objetivo al colombiano Miguel Borja, pero los reportes más recientes señalan que esa negociación se complicó bastante y no parece que vaya a prosperar, dejando a Cruz Azul sin muchas alternativas claras en el mercado y abriendo nuevamente la puerta para que Alan Pulido vuelva a aparecer en su radar. Desde el punto de vista financiero, no existiría ningún obstáculo para que la operación se concrete, porque Cruz Azul es un club con la capacidad económica suficiente para absorber el salario de Pulido sin mayores problemas, mientras que Chivas estaría dispuesto a prestarlo en lugar de venderlo, considerando que al atacante le restan apenas 11 meses de contrato y no tiene sentido malbaratarlo cuando en unos meses quedará libre. El problema real de esta operación no es el dinero sino lo deportivo, porque Pulido viene de casi 6 meses de inactividad total y en el último año su aporte ofensivo con Chivas ha sido prácticamente nulo, sumado a una actitud poco comprometida que ha generado muchísimas dudas en el entorno rojiblanco y que hace que apostar por él represente un riesgo altísimo para cualquier equipo que decida darle una oportunidad. Cruz Azul tendría que evaluar muy bien si vale la pena traer a un jugador que no ha jugado en medio año, que no está en ritmo de competencia, que tiene antecedentes de lesiones recurrentes y que además ha mostrado una falta de profesionalismo preocupante en los últimos meses. Porque todo eso junto puede convertirse en una bomba de tiempo que explote justo cuando más necesiten tener al plantel enchufado. El tiempo todavía juega a favor de ambos clubes, porque el cierre de registros en la Liga MX está programado hasta el 9 de febrero, lo que significa que tienen prácticamente un mes completo para seguir negociando condiciones y para que Cruz Azul termine de decidir si realmente quiere apostar por Pulido o si prefiere buscar otras alternativas en el mercado que representen menos riesgos. Yo creo que para Chivas sería un alivio enorme quitarse de encima el salario de Alan Pulido, aunque sea mediante un préstamo, porque están pagando una fortuna por un jugador que no está aportando absolutamente nada y que además genera un ambiente incómodo en el vestidor por su falta de compromiso. Pero para Cruz Azul la apuesta es sumamente arriesgada y no estoy convencido de que sea la mejor opción considerando todas las variables que están en juego